Bienvenido al canal. Acá no vas a ver cantidad, sino calidad. Vídeos reales, con buen contenido y sin copiar a nadie. Si eso es lo que buscas, suscríbete y quédate. Bajo un ciprés, Tanya von de Gurechaf estaba sentada en un banco en un encantador jardín de un pueblo francés. A su lado había un plato con un pain au chocolat y una taza de café con un toque de nata fresca. Los periódicos no llegaban a este pueblo y Tanya no había traído una novela, así que solo tenía las flores y los insectos del jardín para entretenerse. Quizás eso era lo mejor en ese momento, ya que no había muchos temas sobre los que escribir que no estuvieran relacionados con la guerra. Dio un mordisco a su pastel, que apenas se había enfriado lo suficiente como para que los palitos de chocolate crujieran al morderlos. Antes de masticar, dio un sorbo de café, y las capas del pastel absorbieron el líquido fácilmente. Masticó. Tragó. Observó a las abejas zumbando entre la lavanda en flor. Estaba feliz. Una paloma revoloteó al otro lado del banco, y esa sensación se desvaneció un poco. Tanya lo miró de reojo. Más te vale ser un pájaro normal, murmuró con la boca medio llena. El pájaro la miró, con sus ojos pequeños e inexpresivos, brillando bajo la luz moteada de un árbol. ¿Te crees inmortal?, preguntó con una voz resonante, inusual incluso en las aves que hablaban. ¿Crees que podrás curarte de cada proyectil y esquivar cada bala? Gruñó, frunció el ceño y dio otro mordisco a su pastel. No llevaba pistola. ¿Te crees sabia?, respondió. No voy a dejar que arruines mi primer buen día en mucho tiempo. Solo le seguía el sonido de la brisa, fresca y sin azufre. Puedo quitarte todo lo que tienes. Puedo negarme a darte todo lo que deseas. Puedo usar todo lo que aprecias en tu contra. Parloteó. Y sin embargo, no lo hago. ¿Sabes por qué? Tanya se aplicó bruscamente una fórmula de aumento muscular en el brazo derecho, aplastándola como una cucaracha. Su brazo destrozó una tabla del banco, pero ninguna ave se perdió. El ave había volado hacia el reposabrazos del banco en cuanto ella empezó a mover el brazo. Sin dudarlo, volvió a levantar el brazo y formó una espada mágica mientras estaba en movimiento, ensartando al ave. Al ave no pareció importarle en lo más mínimo. Terminó sus fórmulas, y la espada brillante se adelgazó hasta desaparecer, sin dejar herida alguna en la amenaza emplumada. Su rostro se agrió ligeramente, se sacó una astilla de la mano y dio otro bocado a su desayuno. Sin motivo alguno, como todo lo que has dicho haber hecho. Se burló. Porque eres frágil. La fortaleza mental de la que te enorgulleces es apenas mayor que la de tus compañeros. La paloma arrulló. Una vaca entre ovejas, al fin y al cabo no eres más que un animal. Mi objetivo es domesticarte, no descuartizarte, y aún así elegiste entrar en la guerra. ¿Por qué? ¿Pensabas que no te enviaría ni una sola mirada? ¿No se supone que tienes todas las respuestas?, preguntó Tanya, dando un sorbo a su café. ¿No se supone que debes valorar tu vida?, replicó el pájaro. Suspiró, disgustada por tener que explicar razonamientos lógicos a una entidad que afirmaba ser la inventora de la lógica. Era simple riesgo contra recompensa. La recompensa de la estabilidad y un trabajo decente no parece justificar el riesgo de una posible muerte por proyectil al principio, pero piensa en dónde estaría si no. Era la década de 1910. Podría contraer tuberculosis. O viruela. O simplemente morirme de hambre por culpa de la guerra. Enumeraba, contando los dedos. Una carrera como supersoldado mágico no aumentaría exponencialmente mi probabilidad de muerte prematura como lo haría si fuera una persona común. En todo caso, me da cierto control sobre ella. Tanya se metió el último bocado de su pain au chocolate en la boca, saboreándolo como pudo ahora que tenía una distracción insoportable. Ah, sí, siempre se trató del control contigo, ¿verdad? Mucho más feliz muriendo luchando que viviendo bajo el yugo del enemigo. Tuviste muchísimas oportunidades de huir, rendirte o esconderte, pero la promesa de estabilidad te atraía siempre. Deja de mentirte, te encantaba ser mago. Te encantaba volar. Te encantaba matar. Tanya se burló y dio otro mordisco. ¿De qué demonios estás hablando?, dijo con una risita. La guerra sigue en marcha, y va bien. Puede que me disparen, pero gracias a ti tengo los medios para bloquear esas balas. Perdiste la guerra, Tanya. Y nuestro juego. Estás muerta, y ahora sufres en el infierno, dijo el pájaro. Muerto es el pasado de muerto, y lo has hecho 2 veces. Tanya se tomó un momento para observar el jardín. Lavanda, el ciprés, caléndulas, rododendros, era la viva imagen de la paz y la belleza. Dio otro mordisco. En su interior, reconoció que algo no encajaba, pero no lograba identificar la sensación.
Y desde luego no iba a darle a Ser Décimo un hilo del que tirar. Probablemente era culpa de la paloma que se sintiera así. ¿Qué te pasa hoy? El cráneo de ese pájaro es lo suficientemente grande como para contener ese pequeño cerebro tuyo, bromeó. ¿Necesitas poner un huevo? El pájaro se alejó revoloteando de repente, dejando a Tanya sola en el jardín. Tragó otro bocado de pastel y dio un sorbo a su bebida. Tu incapacidad para aceptar tu lugar como una alma más bajo mi mando te está envenenando, dijo Ser Décimo, con su voz insufrible resonando por todas partes. El orgullo es un pecado porque deja de lado el buen juicio adquirido con la experiencia en favor de intentar mantener la superioridad moral aferrándote a la idea de que siempre tuviste razón. Deja el tuyo a un lado y vive tu vida. Sería mucho más fácil. Una amplia sonrisa se dibujó en el rostro de Tanya. Pensar que esta entidad hipócrita tendría el descaro de decirle sin rodeos que se rindiera. ¡Qué rico! Si es orgullo creer que un tirano como tú merece la muerte, entonces yo pertenezco al infierno. La humanidad merece algo mejor que retorcerse y languidecer bajo las botas de tu especie. Protestó, levantándose y caminando hacia el centro del jardín para hablar mejor con todos. Puede que no pueda matarte, y dudo que pueda librar al mundo de la religión, pero haré que te arrepientas de haberme mirado. El pájaro rió. Se rió y cada hoja del jardín pareció crujir. ¿Estás desarrollando un complejo de salvador? Ay, ambos sabemos cuál es el fin de los salvadores. El jardín rió alegremente, susurrando con la suave brisa del verano. La pregunta es, ¿a qué poste estás dispuesto a que te claven? ¿Y cuánta sangre saldrá de los clavos de tus muñecas? La brisa cesó y el jardín se sumió en un silencio inquietante. Tanya miró a su alrededor, intentando averiguar qué había hecho exactamente el Ser Décimo. No era propio del demonio aparecer cuando todo iba bien, pero lo único que vio fue un jardín pintoresco. Se agachó y cogió otro bocado de su desayuno. Delicado, mantecoso y dulce. No pudo evitar sonreír al sabor ahora que el Ser Décimo no estaba allí para estropearlo. Por el rabillo del ojo vio otra figura de pie en la sala de guardia, y estiró la cabeza para mirarlo. Kibo atravesó los escombros del túnel parcialmente derrumbado, regresando finalmente a la gloriosa ciudad de su rey. ¿Cuánto tiempo llevaba allí abajo? Había sido una decisión difícil, pero era viejo y no duraría para siempre. De todos los que había en la ciudad, esa criatura representaba la mayor amenaza para su rey. Si hubiera muerto antes, Nagaragi-sama sin duda habría sido presa de la bestia. Pero ahora todo había terminado, aunque tuviera que seguirlo hasta lo más profundo de sus túneles. Su grito había sido una oda a su vida y a su propósito, y si bien nunca podría ser feliz mientras su rey estuviera reducido a su estado actual, por fin podía sentir satisfacción ahora que ya no atormentaba las entrañas de la tierra. El orgullo que había sentido al aplastarle el cráneo solo podía ser eclipsado por su amor por el rey. El monstruo llevaba décadas intentándolo, tardando un par de años cada vez en acumular masa corporal antes de volver a intentar matar a su rey. En cada ocasión debió de pensar que era demasiado viejo para luchar, y en cada ocasión había pagado el precio de su estupidez con brazos amputados. Ahora su mayor tarea había terminado y por fin podía descansar. Su propósito aún no estaba completo, pero nunca volvería a exigirle tanto como hoy. No había criatura más temible que la bestia, y al demostrar su capacidad para matarla, se aseguró de que ya no quedara nadie con vida que pudiera perturbar la paz de su rey. Por fin podía mantener su guardia en paz, pues ninguna amenaza lo suficientemente grande como para dañar a su rey. Ahora bien, ¿en qué parte de la ciudad se encontraba exactamente? Kibo revisó su mapa mental, pues hacía siglos que no caminaba por las calles de la ciudad, pero enseguida se dio cuenta de que no lo necesitaba. En cambio, saltó hacia arriba, usando un balcón del segundo piso como trampolín para alcanzar el tejado. Había emergido en el extremo opuesto de la ciudad. Los túneles de la bestia eran tan tortuosos y caóticos que le parecieron días intentando encontrar la salida. Ah, allí estaba su rey. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de miedo. Nagaragi-sama había resultado herido. Grietas se extendían como telarañas desde una herida central, los restos de su batalla con la bestia estaban esparcidos por ese distrito de la ciudad. No había sido lo suficientemente cuidadoso. Echó a correr, atravesó las calles destrozadas de Pátala como un derrumbe. El pavimento se hizo añicos bajo sus pies, mientras su antigua mente regresaba una vez más al día en que conoció a su rey.
no permitiría separarse de él nunca más. Alcanzándolo a la velocidad de una locomotora, saltó sobre el cuerpo atormentado de Nagaragi-sama, aterrizando sobre su costado herido con fuerza suficiente para derrumbar una casa. Se giró, y su rostro se contorsionó de desesperación. Durante décadas había estado casi seguro de que su rey seguía allí, en algún lugar bajo la petrificación, y que mientras existiera la posibilidad de que Nagaragi-sama viviera, Kibo estaba obligado por el deber a protegerlo. Esta escena ante él era la confirmación de que su propósito era verdadero, pero también la condena de haber fallado en él. Porque si hubiera cumplido con su deber correctamente, nunca lo habría sabido con certeza. Bajo la herida abierta en su piel pétrea, su rey estaba vacío, pero no había estado así por mucho tiempo. Sangre seca y restos de vísceras cubrían el interior del caparazón de su rey, y un aroma empalagoso se mezclaba en el aire con los restos de la persistente pestilencia de la bestia. Las manos de Kibo se aferraban el rostro con tristeza, sus dedos clavándose en sus mejillas y ojos para cegarlo del horror de su rey destripado. Kibo no solo había fallado en su deber de proteger a Nagaragi-sama, sino que había dejado que las ratas se atiborraran de sus entrañas. Cayó de rodillas, con los brazos flácidos a los costados mientras gemía de angustia. Puede que los ciudadanos de la ciudad se hubieran vuelto contra su rey, pero al abandonarlo, Kibo también lo había hecho. Era un traidor. Él era el que merecía el destino de su señor. Merecía morir. Sacó un tanto de su muñeca y se lo arrancó, observándolo por un momento. Puede que estuviera medio muerto de hambre, pero aún necesitaría muchos intentos para que su expiación se hiciera realidad. Bien, no tenía derecho a irse rápidamente. Se preparó, pero su cuchillo bajó antes de terminar. Kibo ya no merecía ver a su señor destripado, pero un sonido proveniente de él le había despertado el oído. Había estado listo para acabar con todo, pero si su rey aún se aferraba a la vida, era deber de Kibo ocuparse de él primero. Armándose de valor, entró en el ataúd de piedra de su rey y miró a izquierda y derecha. Su esperanza se desvaneció al ver que estaba completamente vacío, pero ahora también podía oír el sonido con mayor claridad. Al resonar en las paredes del sarcófago había desgarros, raspaduras, goteos, masticaciones. Kibo se abalanzó sobre la carne vacía de su rey durante demasiado tiempo, hasta que el pasaje comenzó a estrecharse. Agachando la cabeza, siguió caminando hasta que finalmente se encontró cara a cara con su peor pesadilla. Era la chica. Debía de llevar días comiendo sin parar. Pensar que esta chica había sido tan amable con él. Pensar que le había mostrado una cortesía que no había visto en décadas. Pensar que era la única en la ciudad que se preocupaba lo suficiente como para hablar con él. La última persona que le había mostrado ese grado de respeto había sido Nagaragi-sama, y Kibo incluso había empezado a creer que ella era la heredera del gran señor Kane. Sensato de su parte, y qué malvada de su parte. Oyó un sorbo y un crujido, y se dio cuenta de que incluso ahora, con él allí, la chica continuaba su festín con su señor. La rabia lo recorrió mientras se abalanzaba hacia adelante para acabar con ella, pero un crujido bajo su pie detuvo su espada. Tras él, esparcidos por el suelo, había huesos de piernas y pies. Alrededor de sus pies, vértebras y costillas. En el regazo de la chica había un brazo descarnado. Y en sus manos, una calavera, medio descarnada, pero con un solo ojo. Lo miraba fijamente, del mismo color que el de su señor. Se quedó boquiabierto, pero el horror era demasiado intenso para gritar. Quizás debería haberse arrancado las tripas cuando tuvo la oportunidad. Los diminutos dientes de la chica se clavaron en la mejilla desollada de su rey y la desgarraron hacia atrás, llevándose consigo un buen trozo de carne. Sus ojos estaban desorbitados por el hambre, con venas que se extendían por ellos como ríos en un mapa. A diferencia del Kakugan de muchos Oni, las venas rojas y palpitantes de las suyas le recorrían los lados de la cara y le llegaban a los hombros, donde desaparecían bajo trapos empapados de sangre. Se lanzaron sobre el cráneo de su rey, buscando con avidez donde morder a continuación, pero seguían vidriosos y desenfocados. Ella no parecía notar su presencia. Kibo extendió un brazo largo y tembloroso e intentó arrebatarle su rey de las manos entrelazadas de la niña. Ella no tuvo la fuerza suficiente para detenerlo, pero siguió agarrándolo y fue llevada hacia arriba. ¿Qué haces aquí?, chilló, sin siquiera la decencia de mirarlo. Devuélvemelo. Finalmente, la rabia de Kibo superó su terror y pateó a la niña hacia atrás. Sus manos aún cerradas le arrancaron la mandíbula al rey al caer. Aterrizó en un charco de vísceras gelatinosas y, aturdida, luchó por incorporarse, con las extremidades torpes y descoordinadas.
Kibo miró fijamente a los ojos de su rey, buscando desesperadamente alguna señal de que el señor que tanto apreciaba seguía allí. No estaba. Estaba muerto. Su rey, el profetizado nacido de Oni humano, el gran señor destinado a crear un mundo solo para los de su especie, había quedado reducido a meros trozos de carne, del que solo quedaba su epónimo ojo humano. Kibo depositó con cuidado a Nagaragi-sama y, para no manchar el cementerio de su rey con su sangre, comenzó a arrastrar a la diminuta demonio glotona tras él para encontrar un lugar adecuado para su ejecución. Ella apenas protestó bajo su agarre. Para cuando llegó a la entrada de la tumba de su rey, su furia ya no pudo contenerse y arrojó a la diminuta figura con todas sus fuerzas. Ella voló torpemente, impactando contra una pared en ruinas y destrozándose su pequeño cuerpo. Tenía codos de más en los brazos, las rodillas dobladas en direcciones indebidas y la cabeza golpeó con fuerza contra la piedra. Por un instante, Kibo pensó que ya había terminado, pero un sutil movimiento de la chica le dijo lo contrario. Tragó saliva. Y entonces la niña explotó en una tormenta de carne y hueso. Tanya jadeó, sorprendida por la figura que estaba de pie en el jardín. Alto e imponente, exigía respeto. «Tú», exclamó Tanya. «¿Qué haces aquí?» La figura era ella, no, era él. El asalariado le arrebató el pain o chocolate de la mano a Tanya, mirándolo con el ceño fruncido. ¿Qué? Oye. Devuélveme eso. Balbuceó Tanya, de alguna manera aún más confundida por su yo del pasado. ¿Qué has hecho para ganarte esto?, preguntó la elocuente pero firme voz de su yo del pasado. Es demasiado bueno para una cucaracha como tú. Hemos tenido que arrastrarnos por el barro para eso. Nos han disparado por eso. Se burló Tanya, perturbada por una apariencia que debería haber sido imposible. ¿Cómo estamos los dos aquí? El asalariado se adelantó un poco, dejando que su estatura superara a la preadolescente alemana. Un poco de celos se arremolinó en el estómago de Tanya al enfrentarse prácticamente cara a cara con todo lo que había perdido. La guerra es el fracaso de la diplomacia. Al participar en ella voluntaria y ansiosamente, has traicionado el imperio de la ley y la lógica que gobierna el mundo moderno, dijo el asalariado, mirándola fijamente. Pero la anarquía y la emoción no se pueden combatir con leyes y filibusterismo. Protestó Tanya. Y este no es el mundo moderno. El emperador sigue siendo el jefe de los Akuts, el gobierno japonés. La magia es real, por Dios. La sociedad no puede ser juzgada con los mismos estándares. Desde ese ángulo era imposible mirar al asalariado a los ojos, con sus gafas brillando bajo el sol de la mañana. Pero eres una persona moderna. Estudiaste en el extranjero. Conseguiste un trabajo en una empresa moderna. Participaste en cada aspecto maravilloso de la economía global moderna y estabas orgullosa de ello. El yo del pasado de Tanya resonó. Pero entonces te dejaste caer al mismo nivel que estos patriotas retrógrados, y soportaste la misma furia tribal nacionalista que sabes muy bien que es una trampa. El mundo giraba a su alrededor, las hojas de arbustos y árboles se arremolinaban en oscuras nubes tormentosas. La tierra se sentía diferente bajo sus pies, y Tanya cayó de bruces contra el lodo contaminado de la tierra de nadie. Forcejeando en la tierra sucia y anegada, tosió y se llenó la boca de barro arenoso. Sintió un fuerte tirón en el cuello cuando el asalariado la levantó. Sus zapatos impecables no se hundieron ni un milímetro en la tierra blanda. El diablo del Rin, te llamaban. Y no era solo propaganda. Muchos de los comandantes de François tenían hijos de tu edad y vieron sus rostros en ti. Eras la encarnación de sus futuras esperanzas y los masacraste. Tanya miró hacia una trinchera y vio a media docena de soldados de Francois apiñados en un refugio lamentablemente pequeño. El diablo, murmuró uno de ellos, señalando en dirección a Tanya. El rostro de Tanya se agrió. Ya veo. Sigues siendo tú, ser décimo. Dejando a un lado tus poderes rancios, obviamente todo esto es un sueño y puedes hacer lo que quieras. Mi yo del pasado sabría que no somos un corazón quebrantado, dijo con desdén. Ya sabes que lo hice todo para sobrevivir. Nunca quise que me enviaran a las trincheras. Su yo del pasado se burló. Las intenciones no importan. Inocentes han sido quemados vivos innumerables veces por gente con la idea de que al hacerlo harían del mundo un lugar mejor, dijo el asalariado con calma, ignorando por completo la afirmación de Tanya. Peor que un narcisista, te dejas seducir por tu propia fuerza y cortejar por tu capacidad para la violencia. Siempre que te encuentras con alguien que te desagrada, tu primer pensamiento es dispararle. Ese no es el pensamiento de un humano. Es el pensamiento de una bestia. El asalariado se dio la vuelta para irse. Espera un momento, balbuceó Tanya. ¿Qué demonios estás diciendo? ¿Hacer del mundo un lugar mejor?
Eres ser décimo, ¿verdad? Una niña petulante patea un hormiguero y las hormigas contraatacan. Si bien su agresión está justificada contra un enemigo tan cruel, las hormigas no tienen ninguna posibilidad de victoria y afirmar lo contrario es una tontería. Si de verdad fueran sabias, habrían ignorado a la niña, dijo la figura que tomaba la forma de su yo del pasado. La mandíbula inferior de Tanya tembló, entreabierta. Por primera vez en mucho tiempo, se quedó sin palabras. Oh, señor, grande y poderoso, una voz aguda pero increíblemente fuerte resonó por las trincheras, más fuerte que cualquier disparo de artillería. Los soldados en el refugio se encogieron, y Tanya se dio cuenta de que estaba lo suficientemente cerca como para que todos la vieran con claridad. No deberían haber tenido necesidad de señalarla. Toma a estas almas perdidas y cansadas en tus tiernos brazos, continuó la voz, y Tanya se dio la vuelta. Muy alto en los cielos sobre el Rin, una estrella de luz dorada centelleaba sobre la locura. Tanya entrecerró los ojos por instinto y apenas pudo distinguir algunos rasgos más detallados. Y desgarrar sus cuerpos pecaminosos, para que puedan regresar a su legítimo lugar. Eran los ojos de una niña pequeña, brillando maravillados ante algo increíble. Su cabello dorado pajizo ondeaba al viento, distrayendo a Tanya de cualquier rasgo que no fuera su rostro. Era absolutamente adorable, con una naricita respingada, mejillas pellizcables y pestañas prominentes. Hablaba con sinceridad y dulzura, como si le hablara a una de sus muñecas. No, Sally, ya has comido suficientes galletas. Deja algunas para los demás miembros de la fiesta del té. Respiró hondo. Al infierno. Una luz brillante emergió del arma de la chica, que hasta entonces Tanya no había notado. En una milésima de segundo, se dirigió a toda velocidad hacia su posición actual antes de que todo sonido cesara por completo. El mundo se volvió blanco y Tanya sintió que se desplomaba de bruces al caer, impactando con estrépito contra el cuerpo podrido de un tocón muerto. Todo su ser se sentía destrozado y, al parpadear lentamente, el mundo volvió a la realidad para ver la devastación absoluta ante ella, con un yo del pasado diferente flotando en el aire. Tanya sintió una sensación extrañamente familiar, la de la sangre que emanaba con fuerza de una herida en su cabeza. Algo en el mundo cambió ligeramente. Con pensamientos tan turbios como el suelo donde yacía, Tanya se encontró con una extraña pregunta que necesitaba respuesta. ¿Qué era exactamente una oración? Era alguien pidiendo algo a un poder superior, claro, pero ¿era siempre tan simple como una pregunta o una súplica de ayuda? ¿Acaso una oración no podía ser también una disculpa, una promesa o un decreto? ¿No era tan simple como hablar consigo misma? Y por primera vez en su vida, Tanya realizó algo que podría describirse como una oración sincera. Ser décimo, delirio psicótico o lo que sea, murmuró Tanya, apenas capaz de abrir la boca por el dolor. Espero que sepas exactamente qué haces molestándome. Y espero que sepas que, Tanya jadeó un poco, con algo en la boca. Tragó saliva, y un bocado de tierra cayó en su estómago. No me rindo. Algo irrumpió a través de la pared tras Tanya, y una nube de polvo y escombros se elevó al derrumbarse. Su espalda se desgarró como papel mojado, la piel se rasgó y se dobló a un lado mientras algo la atravesaba como un tanque a través de una valla de madera. De sus hombros surgió un infierno de carne salvaje, desgarrada e informe como un fuego abrasador que se hubiera abierto paso en un bosque sin lluvia. Creció rápidamente, superando el polvo y los edificios en ruinas, y agitándose como un mar embravecido, eclipsando a la chica en un orden de magnitud y aún más. A cada instante, una parte parecía desgarrarse solo para volver a unirse de forma ligeramente diferente, la carne caótica retorciéndose, indecisa sobre la forma que finalmente adoptaría. Mientras tanto, un segundo par de costillas se abrió paso a través de la columna vertebral de Tanya, atravesando su piel y desgarrando sus harapos para asentarse sobre su torso como una armadura mórbida. Luego, otra emergió sobre esa. Y luego otra más, extendiéndose para intentar cubrir cada hueco que no fuera la bisagra de una articulación. Retorciéndose y rompiéndose, para luego volver a unirse, un segundo esqueleto creció sobre el torso de Tanya. Lo que pareció un cañonazo impactó entonces en el pecho de Tanya, agrietando su nueva armadura y hundiendo su caja torácica. La fuerza la arrojó directamente a través de la pared que tenía detrás, ya agrietada y frágil por la primera batalla que perdió contra ella. El resto de la casa en ruinas se sumó al derrumbe de la pared, sepultándola entre los escombros. Pensar que el poder de mi rey es capaz de arraigar en tu carne podrida. Despreciable, espetó Kibo, con la mano luciendo un guantelete quitinoso de carne endurecida. Su voz era fría, mucho más allá del punto de gritar. Levántate, usurpadora ladrona devoradora de profecías. El precio de tu éxito será tu vida.
Kibo observó los escombros con recelo, receloso de las habilidades de la chica y cansado de su larga lucha. Su necesidad de engaño demostraba que había sido más débil que él, pero incluso un fragmento del poder de Nagaraji exigía cautela. El polvo llenaba los pulmones de Tanya mientras intentaban reabsorberse, cada fibra muscular de su cuerpo latía en un estado caótico de potencial suspendido. Las sinapsis de su cerebro se disparaban salvajemente mientras cada nervio traía consigo un vasto excedente de datos, pintando una imagen de devastación desenfrenada, una imagen que ninguna mente consciente podía ver ni sentir. Estaba rota, pero tenía la energía para reconstruirse. Las fibras deshilachadas del Kagune de Tanya se entrelazaron, tejiéndose en una estructura con un orden y un propósito más direccionales. La carne pensaba tanto como podía. ¿Qué forma le convendría más? La mente que debería haberla guiado había desaparecido, pero las complejas vías cerebrales aún permanecían. Recuerdos que la mente había arrastrado desde el más allá habían creado huellas en este cerebro que imitaban las de la carne que había habitado antes, ecos de una memoria muscular de un entorno alienígena. Extendidos por el cuerpo de Tanya, sus nervios podían recordar vagamente movimientos que ellos mismos nunca habían realizado. Movimientos de desplazamiento de masa, resistencia a la fuerza G y más caídas de las que nadie razonablemente debería haber hecho. Sí, considerando todo, estos eran los movimientos de una criatura capaz de volar. Y así, la carne idiota, una masa crítica de neuronas y potencial sin su amo, comenzó a formar alas. Sin una amígdala reactiva que albergara y organizara la memoria compleja, la carne solo podía forjar una solución, pero ciertas células habían evolucionado y se habían adaptado hacía tiempo para tal desafío, y habían moldeado un resultado casi respetable. Se alzaron, con bordes dentados y ángulos irregulares que separaban la roca y los escombros que los habían estado aplastando, como si un pensamiento caótico destilado volviera a su cuerpo desde la ebullición de su mente estupefacta. Los labios de Tanya se separaron levemente y susurró con las cuerdas vocales ásperas y magulladas. Tu pompa ha descendido al Seol, al son de tus arpas, tosió Tanya, y un grumo de sangre y moco medio coagulado se esparció por el suelo. Los gusanos son tu lecho, y las lombrices tu cobija. El aire polvoriento se dividió cuando una ráfaga de viento irrumpió desde donde se encontraba la chica, y una silueta mucho más grande se elevó de entre los escombros. Alas, casi. Las plumas estaban deshilachadas y desordenadas, y el borde delantero estaba retorcido y afilado de una manera que dificultaba el vuelo. Se veían huesos expuestos como raíces que brotaban de un sendero forestal, e incluso había algunos agujeros por los que se podía ver a través del otro lado. Retorciéndose y agitándose, los huesos se quebraban y se alineaban una y otra vez, mientras la materia gris vacía los guiaba toscamente hacia una vil imitación de la vida aviar natural. Elevándose sobre la chica, cada uno tenía un área mayor que la de una piel de oso y se ondulaba con músculos tan feroces como dicha bestia. Tanya los golpeó para probar su fuerza, revelando entre su plumaje más de una docena de ojos ocultos. Parpadeaban no con párpados, sino con plumas y carne desnuda, colocados casi al azar donde encajaban. Al principio se balanceaban delirantemente, pero a medida que las raíces de hueso se deslizaban lentamente sobre el rostro de Tanya, ganaron enfoque, uno a uno, fulminando con la mirada directamente al acelote. Kibo se abalanzó hacia adelante, una espada deslizándose de su muñeca que comenzó a blandir antes incluso de terminar. Cayó sobre la cabeza de la chica como un rayo, pero solo encontró aire. Un aleteo de Tanya la impulsó hacia atrás, lanzando simultáneamente una lluvia de púas rojizas hacia el anciano desde las recién formadas filas de espinas cristalinas. Kibo levantó un brazo para protegerse los ojos mientras se hundían en su carne, pero solo 1 centímetro cada uno, a pesar de que el sonido al impactar contra la piedra a su alrededor era similar al de balas. El viejo guardia real bajó el brazo y miró fijamente el rostro de la chica, pero solo vio una pared vacía de hueso retorcido. Ella había retrocedido casi 10 metros. Tensó la carne y empujó las púas hacia afuera, donde se rompieron al tocar el suelo. Necesitaría su armadura para esta ocasión, y así comenzó el proceso de regeneración. Aunque acababa de terminar una pelea para la eternidad, aún no estaba listo para rendirse. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero, hijo del amanecer? Habló Tanya desde debajo de su armadura. La obstrucción le daba un sonido sin dirección y etéreo en lugar de apagado. ¿Cómo fuiste derribado, tú que abatieron a las naciones? La piedra bajo los pies de Kibo crujió y se fragmentó al impulsarse, saltando para salvar la distancia de un solo salto. Levantó su espada en el aire, en posición para aprovechar al máximo su impulso. El filo de su espada rozó el hombro de la chica y se precipitó hacia abajo, su armadura se partió como madera bajo un hacha.
Un chorro de sangre corrió hasta el pomo y cubrió su mano, pero la espada se detuvo justo antes de su corazón. Kibo apretó los dientes con frustración. La chica parecía imperturbable ante su nueva herida, pero el gorgoteo en su siguiente aliento le indicó a Kibo que le había perforado un pulmón. Fue solo gracias a su pequeño cuerpo que logró golpear tan profundo. Todos los reyes de las naciones yacen en la gloria, Gaara, cada uno en su propia tumba, brggh, pero tú eres expulsado, hrrrg, lejos de tu tumba, un cadáver pisoteado, jadeó Tanya, mientras la sangre goteaba de su boca por debajo de la máscara. Que la descendencia de los malhechores, BRRBL, nunca más sea nombrada. La espada de Kibo se quebró al ser atravesada por una nueva costilla, que creció para reparar la disección parcial de Tanya. Resopló frustrado y la arrojó a un lado mientras intentaba retroceder y crear espacio entre ellos, suficiente para que le creciera otra. Sin embargo, a medio paso, sintió que algo le tocaba la espalda y plantó los pies de nuevo para prepararse. Como si acabaran de correr una cortina, el Kagune de Tanya rodeó al espadachín, y apenas un instante después, una docena de lanzas se dirigieron hacia él. Tenían puntas de hueso blancas afiladas como puntas de flecha, y ejes cristalinos que crecían rápidamente y los empujaban a todos simultáneamente hacia el anciano en su nexo. Muchas de las varas se rompieron al rebotar las puntas en la armadura del viejo Ghoul, pero algunas encontraron costuras y lograron hundirse en su carne, fijándolas tras la armadura del samurái. Kibo hizo una mueca y tensó los músculos, y las varillas de cristal se desprendieron de su origen en cuanto saltó hacia atrás. Gruñendo, intentó sacar una, pero la punta dentada se enganchó en una de las férulas de su armadura, y el mango, debilitado, se astilló dócilmente bajo su agarre. Irritado por el dolor y enfurecido por la chica, se arrancó la punta de lanza junto con el trozo de armadura de la piel con un grito primitivo, y la herida se curó al cabo de unos instantes. Era impresionante, pero ligeramente peor que la habitual de Kibo. La batalla con la bestia le había pasado factura, y aunque aún le sobraban fuerzas, se preguntaba si sería prudente usar esas últimas reservas. La herida de Tanya también empezó a cerrarse, pero aún más lentamente. A pesar de su recién adquirida dureza, aún estaba muy por debajo del nivel de absurda resiliencia que poseía el anciano. ¿Cuántos cientos de litros de sangre habría derramado a lo largo de su larga vida? Kibo ajustó su agarre y se lanzó de nuevo hacia adelante. Las puntas de lanza en su carne finalmente comenzaron a disolverse también, pero esta vez Tanya estaba lista. Con un batir de sus enormes alas, se elevó en el aire, sobrevolando los edificios más altos de Pátala. Los ojos tras la máscara de Tanya se cerraron mientras algo profundo y primordial en su interior saboreaba la sensación del aire turbulento. Volar era una sensación tan increíble, incluso en medio de una batalla y casi delirante, que aún encontraba el espacio para disfrutarla. Sus alas volvieron a batir, pero esta vez Tanya salió volando. Sus colosales alas estaban retorcidas y nudosas, y nada aerodinámicas. Impactó contra un edificio y cayó al suelo, con una pierna y parte de la columna vertebral dobladas por el impacto. Su mente ilusa intentó levantarse, pero su cuerpo no respondió, así que empezó a murmurar en voz baja para sí misma. Y el gran dragón es arrojado, esa serpiente ancestral, llamada Diablo y Satanás. A 2 manzanas de distancia, Kibo echó a correr hacia el lugar del accidente de Tanya como un mosquito que hubiera sentido el aliento cálido de un mamífero. El engañador del mundo entero fue arrojado a la tierra, y sus ángeles con él. Chispas de dolor iluminaron la mente de Tanya mientras sus nervios se reconectaban, justo a tiempo para sentir cómo su médula espinal seccionada se recomponía. Una de sus alas se aferró a un balcón y tiró de su cuerpo, aún en proceso de recuperación, hacia arriba, poniéndolo de pie justo después de que su pierna crujiera. Ojos que no estaban fijos en su rostro miraban fijamente un par de manos temblorosas mientras un atisbo de lucidez regresaba a Tanya y se tomó un momento para intentar reorientar su mente. Todo le dolía, pero a la vez sentía un ligero placer. Era algo parecido a un ardor intenso por el ejercicio o a un dolor creciente. Moviéndose ligeramente, Tanya también sintió un nuevo peso en el cuerpo, colgando de su espalda. Oyó un fuerte impacto debajo de ella cuando Kibo se estrelló contra el muro de soporte de la casa en la que se encontraba, sacudiendo el suelo y levantando una nube de polvo por un callejón. Sus pies se movieron torpemente mientras el edificio comenzaba a derrumbarse. Al observar un tejado plano a unas pocas casas de distancia, saltó en el aire con los hombros tensados de una forma a la que no estaba acostumbrada, surcando el aire una vez más. Reservó el segundo instante para detenerse justo antes de chocar contra el edificio, aunque la maniobra la arrojó bruscamente de lado.
Esta vez, sin embargo, pudo levantarse de inmediato, con solo rasguños y moretones en lugar del traumatismo espinal típico de un accidente de moto. Sin girar la cabeza, Tanya ya podía ver detrás de sí el camino de destrucción que el celote estaba causando, aparentemente habiéndola perdido de vista. Intentó comprender el cambio en su campo de visión, pero solo le provocó dolor de cabeza. A salvo durante un par de minutos, cayó de rodillas mientras intentaba recuperar el aliento y ordenar sus pensamientos. Sukagune había despertado, Kibo estaba furioso y ella acababa de recuperarse de un trauma desproporcionado. Se tocó el pecho y encontró una superficie áspera pero resistente de hueso blanco fusionado, que a su vez podía sentir débilmente al ser rozada por sus dedos. Una especie de armadura orgánica, lo cual la habría sorprendido por completo de no haber visto a Kibo desarrollarla también en su lucha contra la pesadilla. También tenía algo en los brazos, que levantó para comprobar su peso. Más ligero que el metal, pero sin duda aún perceptible. ¿Acaso el hueso era más comparable a la cerámica? Y Kibo podía romperlo como si fuera hielo. A medida que su adrenalina comenzaba a disminuir, Tanya se dio cuenta de lo agitada que estaba respirando. Sin la droga natural que la mantuviera activa, el agotamiento comenzó a apoderarse de sus músculos, y empezó a sopesar sus opciones lo mejor que pudo. Obviamente, no podía luchar contra Kibo. Dejando a un lado su ridícula resistencia y aguante, Tanya apenas podía usar sus propias habilidades. Tampoco era probable que pudiera quedarse en la ciudad con toda la devastación causada por la pesadilla y la destrucción de Kibo. Los territorios cambiarían y la ciudad sería un caos total durante unas semanas, y Kibo probablemente la perseguiría en el futuro próximo. Lo más probable era que tuviera que irse después de lo que había hecho. Tanya repasó sus recuerdos brevemente y su mente se llenó de innumerables visiones de vísceras inidentificables. Podía recordar con claridad cómo había recogido restos de carne medio podrida y flácida, y con qué suavidad se habían deslizado. HRRML. Tanya vomitó, sus recuerdos humanos luchando contra los impulsos de un ghoul, pero su estómago se negó a expulsar nada de su premio y solo salió una mucosidad rojiza. Escupió, limpiándose la boca de la repugnante cólera y el resto de los labios con sus trapos. Agarrando la tela sucia, su mano temblaba como si tuviera Parkinson. En uno de los últimos días de la guerra, la gripe había asolado a las fuerzas imperiales restantes, y Tanya no se había librado. Fiebre y con todo el tracto digestivo retorcido, se había mantenido drogada con un cóctel de analgésicos y estimulantes para mantener su alerta a un nivel en el que el combate aún era factible. La agonía que sintió al permitirse finalmente bajar de esa altura era como ser arrastrada por los 9 círculos de Dante con una cuerda en el tobillo, y no estaba muy lejos de cómo se sentía ahora. Era una agonía, y la única razón por la que no estaba completamente inmóvil en ese momento era gracias al miedo que la embargaba cada vez que un edificio cercano caía. Había estado tan cerca. El techo de una casa vecina se hizo añicos, y fragmentos de tejas de piedra salieron despedidos hacia el aire de la caverna. Con sus muchos ojos, Tanya vio una figura terrible asomándose por el hueco. De alguna manera, incluso más alto de lo habitual, el rostro de Kibo se había retorcido en lo que Tanya solo podía imaginar que se acercaba a lo que los fabricantes de máscaras kabuki habrían modelado para sus monstruos. Colmillos de 5 centímetros brotaban de las comisuras de una boca que casi carecía de labios, y un par de ojos rojos y salvajes hervían de rabia líquida. Kibo la miró con un nivel de odio y asco que era raro incluso para ella, pues sabía que en ese mismo momento el propósito de su vida se estaba disolviendo en la carne de la repugnante niña. El agujero en el techo se ensanchó cuando 2 pares de brazos adicionales emergieron de la espalda de Kibo y lo abrieron. Los escombros rebotaron en una armadura orgánica con placas y férulas que parecían subir y bajar con el aliento del gran monstruo. Fue entonces cuando Tanya se dio cuenta de que, a pesar de ser el más dócil, el fanático era, con diferencia, el más poderoso de los depredadores supremos de Pátala. Tu crimen te habría valido el desprecio de generaciones, si el mundo no se hubiera vuelto loco. Los Oni de todo el mundo deberían haber aprendido desde su nacimiento a despreciar tu nombre, bramó Kibo, con una voz áspera y discordante, proveniente de una boca cuyas prioridades de diseño eran mucho más bajas. Pero ten por seguro que mientras yo sea el único cuerdo que quede, tu ejecución se llevará a cabo con cada gota de bilis y odio que la multitud te habría inundado. Los 2 brazos traseros izquierdos de Kibo lanzaron entonces una piedra del tamaño del torso de Tanya con la misma facilidad que si fuera una pelota de béisbol, y las alas de Tanya rodearon su cuerpo por instinto.
Como si hubieras atrapado algo que habías tirado de una mesa hace apenas unos momentos, el control sobre su Kagune parecía casi automático. Su ala se dobló por el impacto y Tanya fue empujada hacia atrás hasta el borde del techo, pero su cuerpo logró escapar sin sufrir daño balístico directo. Sin embargo, sus alas estaban ahora deformadas y rotas, y aún la cubrían torpemente. Tanya oyó el crujido de la piedra bajo los pies de Kibo y un ojo se abrió en su ala, apuntándolo directamente. Con 3 manos, desenvainó una enorme hoja parecida a un hacha, casi el doble de alta que Tanya. Tanya extendió un ala hacia él y su filo se transformó en dentadas cerraduras óseas que se engancharon en la pierna del anciano a una distancia de 1,5 espada de Tanya. Su armadura era demasiado resistente para cortarla, pero una muesca en forma de gancho logró detener su inercia lo suficiente como para obligarlo a caer. ¡Ra! La espada de Kibo cayó demasiado lejos para alcanzar el cuerpo de Tanya, pero el viejo samurái supo cómo redirigir su impulso. Con un dolor sordo y secundario, y un sonido como el de un carnicero decapitando un pescado, el ala con la que lo había golpeado fue arrancada de su hombro. La mitad de la visión de Tanya se oscureció al cortarse los nervios oculares de su ala, y la extremidad sobrante cayó al techo, donde comenzó a desintegrarse lentamente instantes después. Plumas de carne se enroscaron y se licuaron como si ardieran en un fuego invisible, y los huesos se quebraron y astillaron como aplastados por una fuerza invisible. Mientras Kibo alzaba la enorme espada para blandirla de nuevo, Tanya saltó del tejado. El ala que le quedaba se enganchó en el borde del edificio como una enorme garra para frenar su caída. Rodó al aterrizar, con el entrenamiento de paracaidista y mago indicándole exactamente cómo alejarse de semejante cosa. Entonces, echó a correr. Kibo se asomó al borde del tejado y vio que Tanya ya había desaparecido en un edificio, así que, sin perder un segundo, retrocedió para coger impulso y saltó hacia donde ella había huido. La velocidad a la que podía correr y la distancia que podía saltar dependían en gran medida de cuánto Kagune tenía Kibo desplegado, y ahora se había reducido a la de un ghoul más común. Pero con 9 pies de altura y completamente blindado, pesaba cerca de 750 kilos, y la fuerza que podía generar con la ayuda de la gravedad era devastadora. Sobre la chica que huía, Kibo aterrizó en un tejado que no pudo soportar por completo su enormidad. El edificio se sacudió y Tanya saltó por una ventana, y al agacharse en la siguiente, pudo oír el estruendo de los pisos al caer uno sobre otro. El anciano era una fuerza de la naturaleza. La ciudad se derrumbaba a su alrededor donde quiera que iba. Tanya corría como una rata por callejones y edificios, pero los sonidos de la destrucción la acechaban como una sombra. Mientras corría, su armadura se aligeraba, hasta que la unión de las costillas se deshizo y algunos trozos empezaron a retorcerse y romperse. Tiró de su placa facial hasta que algo se quebró y la arrojó a un lado como un frisbee. El ala que le quedaba se había encogido, pero la masa perdida pareció reubicarse en su cuerpo para sanar la que le faltaba. Ahora eran más pequeñas y sus ojos se habían cerrado somnolientos, pero dado su minúsculo tamaño, tal vez aún pudieran usarse. Tanya las clavó en el suelo tras ella y se arrojó por una ventana, emergiendo finalmente de los sinuosos callejones hacia una carretera en condiciones. Sus alas se extendieron por completo, sin las estrechas paredes que las sujetaban, e intentó batirlas una vez más. La forma de sus alas pareció cambiar en pleno movimiento, mientras el aire subterráneo estancado las llenaba y las desplegaba como un paraguas, hasta que un momento después el suelo se retiró. Una repentina sensación de hundimiento en el estómago le provocó una punzada de pánico, así que Tanya se inclinó hacia un lado y aterrizó bruscamente en otro tejado. Esta vez, sin embargo, nada se rompió. A unas pocas cuadras de distancia se encontraba uno de los túneles por los que solían entrar los migrantes, situado en lo alto de un acantilado con escaleras talladas en la piedra. Tanya exploró su camino hacia él, lo memorizó y luego miró hacia atrás para evaluar el progreso de su perseguidor. A nivel de la calle, Kibo había empezado a quedarse atrás un par de segundos, y una sonrisa salvaje se dibujó en el rostro de Tanya al darse cuenta de que era más rápida que el anciano a pesar de su paso lento. Entonces, uno de los Kagune de brazo de Kibo comenzó a afilarse y transformarse en una espada curva sin empuñadura. Agarró el filo con uno de sus brazos restantes y la lanzó, lanzando el arma por los aires con una precisión sin igual directamente hacia Tanya. El miedo superó a la adrenalina y Tanya se lanzó desde el tejado y se metió bajo la trayectoria de la espada, que continuó su trayectoria casi plana hasta impactar contra el techo de la caverna. El cuerpo de Tanya se retorció como el de un gato al caer, con un ala expandiéndose para alterar su trayectoria en el espacio.
Una vez colocada correctamente, la otra también lo hizo, y ambas comenzaron a contraerse desesperadamente, adoptando una forma que podría detener su descenso. El estómago de Tanya dio un vuelco al detenerse la caída, y una oleada de náuseas la atacó momentáneamente. Se suponía que los magos aéreos no debían comer durante una hora antes de una misión, y esta era la razón. Por suerte, no había ningún ghoul vivo cuyo cuerpo les permitiera expulsar lo que acababa de comer. La náusea solo duró un segundo antes de ser superada por una frenética sensación de euforia. Su cuerpo recordaba con nostalgia una de las pocas cosas buenas de su segunda vida: volar. Un cabello que nunca había visto un barbero ondeaba como una bandera al viento, mientras una sonrisa burlona crecía inconscientemente en las comisuras de sus labios. Tanya bajó la mirada. Pátala se alejaba de ella, solo que boca abajo. El rastro de devastación dejado por la pesadilla había abierto una herida en la ciudad, al igual que la persecución destructiva de Kibo, pero seguía siendo prácticamente el mismo lugar que cuando su madre la trajo para que lo viera todo hacía apenas unos años. ¿Por qué iba a pensar en eso ahora? Ah, cierto. El acantilado. Aunque Tanya había conservado suficiente altitud para no estrellarse contra las escaleras, su velocidad seguía siendo superior a la que podía alcanzar corriendo. Sus alas se desplegaron y atraparon el aire, dejándola caer como una piedra. Extendió las piernas para amortiguar la caída, pero seguía avanzando demasiado rápido y el suelo se las arrancó. Tanya rodó sobre el acantilado, resbalando y rodando sobre la piedra polvorienta, hasta detenerse cerca de la entrada del túnel. Sin perder un segundo, se puso de pie, agarrándose un brazo roto. Por suerte, la dureza de un ghoul había convertido lo que habría sido una terrible raspadura en solo unos pocos rasguños y cortes superficiales, pero Tanya aún parecía susceptible a los golpes contundentes y la torsión. Tanya miró el rostro de Kibo, contorsionado por la rabia y la desesperación, y se giró para entrar en el túnel. Planeaba correr hasta que no pudiera más y luego encontrar una grieta tranquila donde desmayarse. Desapareció en la oscuridad total, finalmente fuera del alcance de su perseguidora. Tras quedarse atrás de la chica por una docena de segundos, Kibo se detuvo al llegar a lo alto de las escaleras del acantilado. Recordaba estos túneles y sabía que no eran lo suficientemente anchos como para que la chica usara sus alas. Parecía estar cansada también. Tenía su olor, así que si Kibo seguía persiguiéndola, finalmente la alcanzaría. Pero ¿a qué distancia estarían entonces de la ciudad? La mirada de su señor regresó a la mente de Kibo mientras se preguntaba si era correcto dejarlo de nuevo. Recordaba vívidamente dónde había dejado caer la cabeza de su rey, medio sumergida en un charco de sus propias entrañas estancadas. Si perseguía a la chica, ¿quién en la ciudad encontraría el camino hasta los restos de Nagaragi-sama? ¿Quién le reventaría el ojo, y en qué estómago caería? Miró su espada con manos temblorosas. Tenía que matar a esa chica, no, tenía que descuartizarla. Pero, ¿acaso su deber terminaba con la muerte de su rey, o estaba atado a algo más allá? Seguramente alguien tendría que hacerle un funeral, un rey se lo merecía, después de todo, y no quedaba nadie en su sano juicio para ofrecérselo excepto él. Kibo maldijo, memorizando su aroma y dándole la espalda a la chica, por lo que esperaba que fuera la última vez. Estaba exhausto, tras haber dejado que la ira lo dominara y haber usado su poder innecesariamente. Su armadura había hecho que ella no representara una amenaza real para él, pero le faltaba práctica y había perdido el rumbo. También lo había frenado. Habiendo logrado su objetivo, por supuesto, simplemente huiría. Respiró profunda y profundamente, utilizando una de las preciadas técnicas de respiración de su familia para saciar artificialmente su hambre. La tarea en cuestión exigía toda su concentración, y solo después de terminarla podría comenzar una cacería vengativa. La encontraría y ella expiaría con su sangre, pero por ahora tenía ventaja. Kibo solo podía consolarse con el hecho de que eso no la ayudaría. Tanya se despertó de repente, abriendo los ojos de golpe mientras una pequeña descarga de adrenalina le recorría todo el cuerpo, poniéndola alerta. Era similar a cómo solía despertar en las trincheras bajo el fuego de artillería. Independientemente de si prefería o no los bombardeos ocasionales a un estado eterno de paranoia por la presa, el silencio que impregnaba Pátala al menos le permitía un sueño reparador. Intentando moverse instintivamente, sus rodillas y codos se estrellaron contra la fría piedra, provocando un escalofrío de pánico que le recorrió el cuerpo. Tanya comenzó a hiperventilar mientras sus manos tanteaban a su alrededor, encontrando apenas un centímetro de espacio para moverse, respirando entrecortadamente mientras tosía una masa de flema sanguinolenta.
Su espalda estaba sumergida en un charco poco profundo de agua helada, y un barro arenoso le cubría las manos. El miedo la invadió al ver que cada dirección terminaba en piedra. Comenzó a avanzar furiosamente a su alrededor, pensando que podría haber quedado sepultada entre escombros una vez más. Empujando hacia la izquierda, se apretó contra la pared derecha, con la mejilla caliente presionando contra la roca helada. Invertir el movimiento fue prácticamente igual. Ya sentía su nariz rozando la piedra, así que el techo obviamente tampoco era una opción. Sin otras opciones, quiso empujar contra la piedra sobre su cabeza, pero las estrechas paredes le impedían mover los brazos. Lenta y meticulosamente, comenzó a menearse y retorcerse con los pies por delante, usando el movimiento del torso con la ayuda de las manos, y la euforia frenó rápidamente su pánico al no encontrar ninguna piedra en esa dirección. Unos minutos después, el techo comenzó a retroceder hacia arriba, y un inmenso suspiro de alivio abandonó los pulmones de Tanya. Hizo una pausa para recuperar el aliento y la compostura. Tanya continuó avanzando hasta que pudo ponerse de pie, pero se golpeó la cabeza contra el techo, que aún estaba bajo. Le dolían los brazos, tenía las piernas acalambradas, la arenilla húmeda cubría sus andrajos y se había colado entre los muchos desgarros de su ropa, cubriendo también gran parte de su piel. Un dolor de cabeza punzante latía entre sus oídos, pero lo que más le dolía eran los omóplatos y la columna, que ardían como si les hubieran inyectado una docena de jeringas de ácido. Se limpió la suciedad de las comisuras de los ojos y, al sentir el temblor de la piel de la cara bajo los dedos, se dio cuenta de que tenía una gran cantidad de una especie de costra alrededor de la boca. Sangre seca. La memoria no parecía volver a ella automáticamente, así que Tanya tuvo que rebuscar en su mente para averiguar qué había sucedido. Kibo, la pesadilla, el naga. Se aferró a una de sus muñecas, pero la fractura que solo podía recordar como un sueño ya había desaparecido. Una vez agotada, se escondió de cabeza en el lugar más claustrofóbico disponible para dificultarle al máximo que la fanática de 2,5 metros la siguiera. Dado que seguía viva, debió de funcionar. Entonces, ¿y ahora qué? Salvo lo obvio, Tanya no tenía la menor idea del funcionamiento interno de la biología Ghoul, así que no sabía cuánto tiempo la saciaría su exceso de comida. Alimentarse con sobras calmaría su estómago durante unos días, y una buena porción de carne la saciaría al menos 1 o 2 semanas. Definitivamente era anormal para la biología que conocía, y eso sin mencionar la abundancia de entrañas de serpiente que había devorado. Un rápido apretón de muñeca le indicó que estaba tan delgada como siempre, así que su metabolismo claramente funcionaba de manera diferente. Suponiendo entonces que no tendría hambre por un tiempo, su prioridad ahora era su propia seguridad, seguida de lecciones de Kagune. El extraño órgano en su espalda incomodaba a Tanya, pero la comodidad no era un factor en ese momento. Sin una enorme ciudad oscura donde esconderse, Tanya era un blanco fácil. Preferiría ser un pato con una pistola. Tanya escuchó un momento, identificando el sonido del agua goteando. Se acercó con cuidado, sumergiendo el dedo para determinar la dirección en que fluía. La superficie estaba sin duda río arriba, y aunque a Tanya no le hacía mucha gracia la idea de viajar a un páramo irradiado, no había otra pista que seguir. En cualquier caso, los migrantes debían de venir de alguna parte, así que Tanya esperaba encontrar otro camino antes. Tanya dio un paso adelante e inmediatamente se golpeó la cabeza contra una cornisa del techo, tambaleándose hacia atrás y agarrándose el moretón con ambas manos. En realidad no dolió mucho, pero sí fue desconcertante. Como una prueba de reflejos de cuerpo completo en un médico de cabecera. Claramente tenía que haber una mejor manera de abordar esto. Tanya flexionó un músculo que nunca había usado hasta hacía poco, y una oleada de chispas calientes se extendió desde su columna vertebral, dejando un rastro de hormigueo tras ellas. Su rostro se sonrojó al cruzar sus pómulos, alcanzando sus ojos y encendiendo sus nervios oculares. Pudo ver una vez más. Efectivamente, estaba en una cueva. Todo se veía ligeramente rojo, y la ausencia total de sombras creaba una sensación de surrealismo. Su entorno parecía, a falta de un término mejor, retocado con Photoshop. Tanya no tenía ni idea de cómo lo hacía. Incluso los mejores hechizos de visión nocturna necesitaban la luz de las estrellas para amplificarse. Sin fotones en el aire, debería estar completamente ciega en ese momento. No, sin sombras, no podría haber usado la luz para ver en primer lugar. Tanya apartó esos pensamientos de su mente. La seguridad es lo primero, experimentación segunda. Agachándose por un hueco por el que el cuerpo de su primera vida habría tenido que arrastrarse, Tanya comenzó su búsqueda del sistema de cuevas más allá de la ciudad. En la orilla de un lago subterráneo, una chica de cabello dorado agarraba una piedra en su puño.
Retrocediendo, la arrojó al aire sobre el agua. La piel de su hombro derecho fue perforada desde adentro, y emergieron algunas púas de hueso, la más grande del tamaño de su antebrazo y envueltas vagamente en carne agitada. Un ojo sobresalía de un montón de carne, abriéndose perezosamente a medias para observar su entorno. Al no ver nada, su párpado se volvió pesado, pero no se cerró del todo. Fue cubierto por plumaje un momento después. Otra ráfaga de púas y carne brotó de la punta del hueso más largo, y luego el más grande de ese caso brotó, continuando la cadena hacia adelante. Las púas zigzagueaban hacia la piedra que caía, finas membranas uniendo las curvas triangulares. Splosh, el agua quieta del lago, se vio perturbada por las ondas. Cuando la piedra rompió la superficie, el Kagune de Tanya falló por más de 1 metro. Neiru se había equivocado un poco al afirmar que controlar un Kagune era como un brazo o una pierna. Para Tanya era como intentar escribir una carta con un bolígrafo entre los codos. Claro, podía dirigirlo suavemente para que se moviera aproximadamente como deseara, pero había una completa falta de destreza y delicadeza en el proceso. Sacarlo fue notablemente más fácil, al igual que controlar su tamaño. Todo lo que necesitaba hacer era apretar los hombros proporcionalmente al producto deseado y este saldría disparado con entusiasmo hacia afuera aproximadamente en la dirección que ella deseaba. Desafortunadamente, las dificultades con el control motor fino también parecían extenderse a la forma que tomaba. Su Kagune comenzaría a intentar formar pseudoplumas si crecía lo suficiente, afloramientos similares a hojas de queratina fibrosa entre tejidos con finos tejidos rojos y venas. Eran bastante inútiles en un lugar compuesto principalmente de pasajes que apenas tenían espacio para estirarse, pero su cuerpo parecía decidido a construirlos de todos modos. Dado que era un Aukaku con poca resistencia, esta ineficiencia era peligrosa. A medida que el Kagune de Tanya adoptaba su típica forma de ala, más tejidos comenzaron a emerger de sus articulaciones. La carne se estiró y se extendió en láminas correosas entre los dedos huesudos y ramificados, y brotes de cerdas flexibles crecieron hasta convertirse en lechos de plumas, envolviéndola para proporcionarle el primer calor real que había sentido en años. Desde que su madre desapareció, el pensamiento se le pegó a Tanya como un trozo de cinta adhesiva suelta. Todo su sentimentalismo durante la mayor parte de 2 décadas había estado mezclado con la ira que sentía por ser décimo. La pérdida de su madre no la había entristecido, enfadado ni frustrado. Aunque fue un activo para su supervivencia, Tanya no frunció el ceño ante la tragedia. De hecho, se había sentido fuera de lugar tener una madre de nuevo. A medida que su ausencia se prolongaba, la verdad se le había hecho poco a poco evidente, y pensó algo así como: claro, no esperaba otra cosa. Todo era culpa de ser décimo, ¿verdad? ¿Verdad? Tanya dio unos pasos hacia el lago, su reflejo hizo lo mismo y se asomó a la orilla para verla. Los ojos de la chica en el agua se encontraron con los suyos a la perfección, mostrando un interés que a Tanya le habría encantado ver en el rostro de un aspirante a candidato a un puesto de trabajo. Era una pena que fueran tan monstruosos. La intriga de la chica en el agua se desvaneció. Sus ojos de pesadilla se volvieron reservados y arrepentidos. Una de sus manos se alzó de debajo de un manto de carne y plumas. Sus delicados dedos trazaron las hinchadas venas rojas que le recorrían la mejilla y el cuello hasta llegar a una caótica grieta de piel, carne y hueso en la espalda. No era exactamente igual. Había cambios en su estructura facial que indicaban que esta vez su ascendencia era más variada, y por supuesto, era más joven. Pero seguía siendo dolorosamente similar al rostro de Tanya von de Gurechav. Temida y respetada por algunos, pero ignorada por otros como irrelevante. ¿Por qué era igual? Ahora solo importaba la fuerza. ¿Ser décimo era simplemente mezquino? Una carcajada resonó en el agua quieta. ¿Qué clase de pregunta era esa? El rostro de la chica se acercó, y Tanya inspeccionó sus ojos. Enclavados en una esclerótica veteada y oscura, sus iris rojos neón latían y se arremolinaban, transportando motas de virutas doradas en un remolino de sangre. Cada diminuto punto de luz enjollada brillaba con el mismo tono que los ojos de la chica sobre el rin. Aún conservaba los ojos grandes, un rasgo considerado encantador por muchos, pero ahora solo inspiraban miedo. Quizás no fuera tan malo si lograba convertirlo en respeto. Su mente se posó en Kibo, el celoso guardián de los nagas, fiel protector de su rey. No había estado tan loco como ella creía al principio. Más que un simple recurso para su supervivencia, su ayuda bien podría haber evitado que Tanya tuviera que luchar durante años. No era grande ni fuerte. Su hábil manejo del Kagune parecía provenir de un entrenamiento genuino.
La katana y la armadura sin duda lo sugerían. Claro, era viejo, pero también mucho más viejo de lo que una persona de su altura solía ser. Ni una cardiopatía ni ninguna de las numerosas complicaciones que aquejaban a los anormalmente altos lo habían matado, así que quién sabe cuánto duraría. Pero ahora, en lugar de él, ella tenía esto. Tanya colocó su mano alrededor de la punta de una de sus alas y la guió hacia arriba como si fuera la cabeza de una gran bestia domesticada. Visualizó una lanza en su mente del mismo largo que una de las antiguas combinaciones de rifle y bayoneta con las que había entrenado, luego intentó superponerla mentalmente sobresaliendo del último dedo del esqueleto de su ala. Entonces apretó un músculo de su kagune que parecía estar en el lugar correcto. Como el aguijón que emerge del abdomen de una avispa, una púa afilada salió disparada de su ala, del mismo tamaño pero no de la forma de la imagen que Tanya tenía en la mira. Su mano se retiró instintivamente, como si acabara de tocar una estufa caliente. Fue mucho más rápido de lo que esperaba. Agarró con cuidado la púa alrededor de su centro de masa, mucho más un gran carámbano que un arma propiamente dicha. Respiró hondo e intentó arrancarla. Toda su ala se flexionó y el torso de Tanya se estiró ligeramente, pero la púa permaneció firmemente sujeta. Había sido más o menos lo mismo que intentar arrancarse el brazo. Sí, claro que no es tan fácil. Sin soltar la púa, Tanya relajó el músculo del ala, esperó un momento y lo volvió a intentar. La base de la púa se desprendió de su plumaje como un pelo rebelde, con un pequeño líquido rosado aún adherido. Tanya la golpeó y la hizo girar un poco, maravillándose de lo ligera que era, y luego la arrojó a un trozo de orilla limosa a cierta distancia. Dio volteretas al volar, sin el peso adecuado para lanzarse recto, aterrizando bruscamente y rodando hasta casi caer al agua. Tanya cambió de postura y sonrió con suficiencia, luego batió las alas para lanzarse tras ella. Por un instante, voló por el aire, rodeada por un espacio vacío, aunque apenas por un pequeño margen. La gravedad rápidamente comenzó a atraerla de forma similar a la púa, y desplegó las alas para atraparla justo antes de tocar el suelo. Extendió las piernas, con las rodillas parcialmente dobladas para absorber el impacto, y sus pies tocaron el limo húmedo. Aferrándose a la tierra blanda lo mejor que pudo, Tanya no pudo detener todo su impulso lateral y cayó sobre manos y rodillas, al menos ilesa. Sus dedos se aferraron al limo con frustración, con el ceño fruncido. Tanya extrañó su orbe. El 97, es decir, no esa mierda divina que lavaba el cerebro. Lo que hubiera sucedido en la ciudad parecía un sueño lejano, pero al menos podía recordar partes de ello. Si su memoria hubiera sido borrada por completo, probablemente habría regresado directamente a las espadas de Kibo. Tanya se puso de pie y se acercó a la estaca, que afortunadamente yacía en la orilla todavía intacta. Probablemente le llevaría un tiempo aprender a hacer formas adecuadas, pero se veía a sí misma eventualmente fabricando armas también. Su mano aferró la púa y el hueso se quebró bajo su agarre como tiza de mala calidad. No había sido tan frágil hacía un momento. Tanya la sujetó con más fuerza y se le extendieron grietas en la mano. La púa se quebró y crujió como un cubito de hielo en una bebida caliente. La arrojó a un lado e intentó hacer otra lanza. El lago estaba tranquilo y aislado. Tanya había explorado espeleología durante lo que le pareció un día para llegar allí, y había tomado los pasadizos más estrechos posibles para librarse de la cola del celote. Se sentía algo segura allí abajo, pero un temor persistente aún la rondaba. Tendría que encontrar algo para comer tarde o temprano. Si bien su estatura de niña de kinder se prestaba bien para la espeleología, Tanya sabía que estas cuevas estaban llenas de necrófagos más fuertes que podrían partirla como una ramita. Aunque ahora tenía un kagune, seguía siendo pequeña y frágil. La hoja de la paloma trazó una línea roja en su propia carne, el filo girado de modo que solo la punta tocó, arañando una herida mucho más superficial que mantendría al hombre con vida por más tiempo. Como una pluma estilográfica, solo podía trazar una línea como esta en una dirección, así que Eto se divertía intentando mantenerla recta el tiempo suficiente para escribir un haiku completo. La paloma gimió cuando las palabras penetraron en su piel, la manga rota y arrugada que le había metido en la boca fue incapaz de detener toda la gama de sonidos que una garganta podía emitir. No fue del todo inoportuno, pero sí la distrajo de su tarea. Algunas veces se había deslizado más profundamente de lo que ella quería en la carne de la espalda del hombre, pero por suerte su caja torácica había cumplido su función de proteger sus órganos, y Eto pudo terminar. Retrocediendo un poco, admiró su obra. Padrastro, rojo tierno. Déjalo para la agonía. Arráncalo para más. Se apoyó en la hoja y se pellizcó el labio, contemplando la pieza. ¿Debería haber sido piel roja y tierna?
Su lienzo se movió de repente, estremeciéndose al levantarse del montón casi dojeza en el suelo donde lo había obligado a meterse. Qué interesante, ya esperaba que la paloma estuviera paralizada de dolor. Otro gemido retumbó desde la vía respiratoria semiobstruida de la paloma, y Eto se acercó para arrancarse la mordaza a ella misma. Le salieron algunos dientes, seguidos de un grito de dolor. ¿Cómo estás, amigo? ¿Aguantando? Preguntó después de que él se tranquilizara un poco. Cállate. Fifi Gouzeyi Keyuki Bom. Arrastró las palabras, el horrible estado de su boca le provocaba un ceceo bastante fuerte. Vaya. Supongo que tenemos algo en común entonces, respondió Eto, arrodillándose a la altura de los ojos de la paloma. ¿Para eso te hiciste investigador? ¿Para evitar que las madres mueran? El joven no tenía ataduras, no las necesitaba. Solo podía incorporarse, con los brazos colgando flácidos a los costados. Prueben, ipso unifaiwa, balbuceó, con los labios rojos. De verdad. Qué egoísta, dijo Eto. Me tomo la molestia de buscar moscas como tú en las alcantarillas, y lo único que me ofreces es un poco de rencor a medias. Has sido sorprendentemente difícil de encontrar, ¿sabes? Luego, le tocó el puente de la nariz y se lo pellizcó hasta que crujió. Se desplomó en un montón de piel y órganos, incapaz de soportar el dolor de algo tan simple como una nariz rota. ¿Por qué? Gimió, con la boca hinchada, incapaz de articular una súplica tan simple. Porque me hace sentir mejor conmigo mismo, respondió Eto. Solo te proyecto todas mis inseguridades y de repente encuentro una forma de expresar mi frustración de forma sana y constructiva. Oyó a la paloma intentar respirar por la nariz destrozada, pero un ronquido espantoso resonó al llenarse de sangre. Pasó a jadear por la boca destrozada. Simplemente sé, pff. Gimió finalmente, temblando en el suelo. ¿Ya terminaste? Preguntó. Bien. ¿Puedes incorporarte? El hombre no respondió durante un rato, solo jadeó superficialmente. Pasó un minuto así, hasta que finalmente su respiración se volvió más profunda. Apretó los puños, apretó los dientes, abrió los ojos de par en par y reunió fuerzas para levantar el torso. Eto levantó su quinqué del suelo a la altura del cuello de la paloma arrodillada, con la punta apuntando directamente a su garganta. Back up quick, dijo, reuniendo fuerzas para exponer su cuello. Cerró los ojos con fuerza, con todas sus fuerzas, hasta que su cuerpo destrozado se lo permitió. Silencio. La respiración agitada del joven se aceleró con cada segundo que su cuello permaneció desatendido, hasta que finalmente abrió los ojos y alzó la cabeza para mirar al macabro torturador. Eto simplemente permaneció inmóvil con la espada, con expresión indescifrable y músculos inmóviles. Vamos. Está ahí mismo, dijo Eto asintiendo. La tengo bien sujeta. Los ojos llorosos de la paloma se abrieron de par en par al comprender exactamente qué quería el Ghoul. ¿Cambiaste de opinión? Preguntó, arqueando una ceja. Los ojos de la paloma flotaron hacia arriba para encontrarse con los de Eto. Inyectados en sangre y llenos de lágrimas, no quedaba ni una pizca de esperanza en su interior. El hombre se estremeció mientras balanceaba el peso de su cuerpo, acercándose un poco más a la hoja. Levantó la barbilla y luego se dejó caer hacia adelante. El quinqué atravesó la piel del cuello de la paloma, y Eto frunció el ceño. Lo retorció y tiró de él hacia un lado, cortando una de las arterias carótidas del hombre. Cayó al suelo como un saco de arroz, con la sangre acumulándose bajo su cuello mientras su cerebro carecía de oxígeno. ¡Qué patético!, murmuró Eto, arrojando el quinqué a un lado. Metió la mano en la bata blanca que llevaba el mismo nombre, revisando los bolsillos en busca de algo que revelara dónde habían acampado sus colegas. Al igual que la última vez, no había nada, así que Eto supuso que debían estar memorizando sus órdenes. En fin, tendría que confiar en lo que le había dicho antes. Ojalá sus amigos fueran más valientes que él.